Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver la conferencia La meditación. No me funciona para la introducción acá de la meditación. Bueno, esta conferencia nos causa mucha inquietud, ¿cierto? Cuando escuchamos meditación. No sé si a ustedes como a mí en lo personal les sucedió que se preguntaban, bueno, ¿qué es meditar? ¿Para qué sirve la meditación? ¿Cierto? En la actualidad vemos que abundan muchas escuelas ya mencionando este tema de meditar, que es esencial para poder estar en equilibrio. Y hoy vamos a aclarar en esta conferencia qué significa la meditación, cómo la podemos realizar, por qué es importante realizarla a diario. Bueno, voy saludando a las personas que se están conectando. Gracias por estarnos acompañando y ojalá les pueda servir estos temas. Bueno, la meditación es fundamental para poder encontrar un estado interior en equilibrio, en paz, ¿cierto? Hemos escuchado, ¿no? Que para el estrés, que para una vida agitada, lo ideal es por lo menos meditar 20 minutos diarios. Hoy vamos a hablar de esto, de la meditación, y vamos a dar la práctica para que la podamos realizar en la casa a diario. Realmente en la vida es importante esa experiencia interior que cada uno lleve. Cuando nosotros empezamos a adentrarnos en estos temas de autoconocimiento, lo hacemos por cierta inquietud espiritual. La meditación va a ayudarnos a poder organizar ese mundo interior y a sacar espacios por medio de una continua observación interna, un estado reflexivo, lograr esa armonía que todos anhelamos, ¿cierto? Esa paz que buscamos para saber resolver las diferentes situaciones del diario vivir. Entonces, con esto también vamos a darnos cuenta que es importante un cambio radical. Entonces, como venía hablando, cuando buscamos esas enseñanzas van con el objetivo de mejorar, de sentirnos mejor, de sentirnos bien, de estar en paz, ¿cierto? Y en equilibrio interior. Como en el folletico que compartimos se dice que el que no sabe meditar, no tiene este hábito, es como un leño en las tormentosas olas del mar, porque nuestra vida siempre va a tener acontecimientos agradables y desagradables, lo cual, si no llevamos un estado interior indicado para estas situaciones, vamos a estar ya sea extremadamente tristes, compasivos, melancólicos, o por otro lado vamos a perder fuerza para realizar quizás proyectos, sueños, ¿cierto? Vamos a vivir en desarmonía con los demás, etc. Entonces, cuando empezamos a utilizar este pan de los sabios, que es la meditación, vamos a poder encontrar esa armonía en eventos de la vida. La vida va a tener consigo siempre su carrusel de subidas y bajadas, o sea,
nosotros no vamos a poder cambiar la vida. Hay problemas que no se van a poder solucionar, pero el estado interior que yo tenga ante esas situaciones va a permitir realmente una experiencia, un aprendizaje y una vivencia plena de la vida, ¿cierto? Bueno, entonces, la meditación la vamos a realizar en este caso de forma reflexiva, porque existen dos tipos de meditación. Está la meditación de fondo, que es llegar a un estado de una perfecta concentración en la cual nuestra conciencia se libera y penetra a las dimensiones superiores de la naturaleza o los cielos. Estos estados son los chamadhi, los cuales son de un conocimiento, una experiencia inimaginable. En esos estados realmente se experimenta felicidad, ¿cierto? Verdadera felicidad. Igual, esta conferencia de fondo la vamos a ver más adelantico. Hoy vamos a dar es la parte que igual nos va a llevar a esos otros estados, que es la liberación de la esencia en el diario vivir mediante la reflexión por medio de la meditación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, para la práctica vamos a buscar un lugar tranquilo donde nos podamos sentar o acostar, ¿cierto? O recostar. Debemos de procurar que no nos vayan a interrumpir en esos 20 minutos, ¿cierto? Que vayamos a coger para hacer la práctica de la meditación. Vamos a conjurar. Ya hemos visto en conferencias pasadas sobre las conjuraciones que sirven para limpiar los espacios donde estemos. Vamos a hacer el círculo mágico, ¿cierto? De protección. Cuando hagamos este paso, vamos a pasar a pedirle a nuestro ser, a nuestra Madre Divina y a nuestro Padre Interno que nos asistan a la práctica y vamos entonces a coger un momento en donde nos sintamos mal o nos hayamos sentido mucho desgaste de energía por los diferentes agregados psicológicos que se manifestaron. Entonces, ¿qué va a hacer esta meditación reflexiva? Cada que nosotros empezamos a meditar sobre algunos acontecimientos que se nos salieron de control, como por decir, durante el día sin querer tuve una discusión, ¿cierto? Normalmente, como ya sabemos, tratamos de enseñar mucho el tema de la autoobservación, que es no dejar alimentar a mis defectos psicológicos. Entonces, pero en ese momento dejé de estar como en vigilia, ¿cierto? Y me identifiqué con el defecto de la discusión y bueno, perdí un montón de energía ahí. Entonces, cuando voy a hacer la práctica, que ya he hecho los pasos como les avisé, como les acabo de decir, paso a reconstruir la escena mediante esa retrospección. Hay un mantra que se llama Ra Om Ga Om. Pronunciándolo alargado ayuda a tener mejor recuerdo de todo lo que de la escena o incluso los sueños, ¿cierto? Y cuando tenga el recuerdo de ese momento, voy a empezar a identificar cada defecto que se me manifestó en esa escena, en la escena que sea. Ahí puse el ejemplo de la discusión, ¿cierto? Porque qué fue lo que me dolió para que empezara a generar eso, ¿cierto? Cuando pasamos a la reconstitución de la escena, debemos de estar muy atentos de no volvernos a identificar con el defecto que nos hizo caer en esos momentos en la discusión, ¿cierto? En ese desgaste energético. Entonces, para esta meditación necesitamos realmente querer cambiar, querer liberar nuestra conciencia. Si por decir vimos
que vemos en el instante que queremos echarle la culpa a las demás personas, paramos y desintegramos eso que le quiere echar la culpa, porque la meditación que estamos enseñando se trata exclusivamente del cambio que yo voy a realizar dentro de mí. Esto que decía de que la vida, o sea, las personas, todo va a tener su subida y su bajada siempre, o sea, yo soy la única responsable de cómo estoy internamente ante todo eso que está sucediendo. Entonces, por ese motivo es que nosotros nos vamos a juzgar a nosotros mismos, a ver qué defectos realmente son los que se me están manifestando, qué se hace sentir mal, pero por qué me hace sentir mal. Bueno, este enjuiciamiento va a ayudar a que grandes porcentajes de conciencia se liberen. Y como ya hemos visto, cada que liberamos nuestra conciencia, empezamos a tener más fuerza para este trabajo interior. Y con esta práctica de meditación agudizamos nuestra autoobservación. Ya hemos enseñado, la autoobservación es ese sexto sentido que vemos representados en varias figuras, maestros, que es un tercer ojo, ¿cierto? Entonces, esto lo tenemos atrofiado por falta de uso, por falta de conexión con nosotros mismos. Mediante la meditación vamos a ayudar a autoobservarnos, vamos a ir rescatando grandes porcentajes y poniendo a funcionar más este sentido. Bueno, entonces cuando en la reconstitución de la escena observamos cada detallito, vamos a suplicarle, una vez comprendido, a nuestra Madre Divina que desintegre cada defecto. Este proceso lo hacemos en cualquier momento del día si lo anhelamos, o sea, eso se recomienda diario poder meditar, ya sea 15, 20 minutos. Está la parte en donde usted también está haciendo la práctica de meditación en autoobservación y no va a estudiar alguna escena como tal, pero empieza a observar su interior y empieza a ver los diferentes pensamientos y se dirige a su ser para callarlos, o sea, quitarles energía y tener conciencia de sí mismo. Madre Divina, intégrame este defecto, por allá también tiene una emoción y va ayudando, como había hablado ahorita, a despertar este sexto sentido que tenemos atrofiado, que es el cual nos permite andar realmente en meditación. Bueno, entonces hay algo que también necesitamos comprender, es que cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, cuando buscamos como esa conexión con nuestro ser, empezamos y practicamos, ¿cierto? Adquirimos cierto sabor del trabajo, entonces nos sentimos realmente bien cada que hacemos una comprensión, pude dominar determinado defecto, entonces es como un sabor de ese mismo trabajo interior que genera una fuerza para poder seguir trabajando. Sucede que cuando bajamos la guardia, ¿cierto? Que nos puede suceder y nos identificamos con algún acontecimiento, empezamos ya a tener un sabor vida y descuidamos esa parte que veníamos teniendo con nuestro ser, esa conexión. Entonces ahí nos identificamos con, ya sea con una escena, con determinados defectos, con cierto estilo de vida, etcétera. Entonces, cada que nos identificamos con el defecto, nos es mucho más difícil volver a ese estado de meditación continua. Se dice que realmente cada que nosotros estamos con esa conexión interior, estamos autoobservándonos, incluso la idea es pues como experimentarlo cada uno, puede entrar en un estado de meditación continua mediante su ser. Entonces puede estar literalmente estar tranquilo ante muchas situaciones quizás un poco difíciles,
y con un estado interior apropiado, gracias a que está en pleno estado de conciencia, y esto permite como ese equilibrio de todos los centros de nuestra máquina humana. Entonces realmente la meditación es una práctica muy bella, se dice que es el pan del sabio, ¿cierto? El pan de cada día, ese es el que nosotros debemos de ir buscando. Bueno, la práctica entonces tiene también como unas recomendaciones. Cuando vamos a reconstruir una escena y empezamos a meditar sobre ellas, a reflexionarla, ¿cierto? Vamos a conectarnos con nuestra conciencia, o sea, vamos a buscar liberar nuestra conciencia, no dejar que otras personas intercedan ahí como culpables, no, o sea, vamos a ver todos mis errores que me ayudaron a estar enojada, que no me ayudaron a disfrutar el momento, que no me permiten quizás compartir, etcétera, ¿cierto? Vamos a mirar el interior. Sabemos que la conciencia es la que nos trae como esa felicidad verdadera, y creo que todos hemos experimentado cuando hacemos las cosas bien, el sentimiento que genera es indescriptible. Cuando hacemos las cosas bien, realmente se siente muy bien, ¿cierto? Listo. Entonces, otra de las recomendaciones es, bueno, hay justificaciones de nuestra misma mente que se me había pasado también a hablarles con respecto a las situaciones que nos suceden y pueden surgir ciertos defectos ahí cuando estamos en autoconsideración o somos autocompasivos, tampoco es lo ideal. O sea, las justificaciones que surgen en una práctica de meditación son de nuestros mismos agregados psicológicos, que igual ellos no desean morir. Entonces también hay que tener en cuenta cada que pasa por nuestras cabezas, pero es que fue necesario tal acción porque es que esto y esto y esto. O sea, observar nuestras justificaciones, porque ellas son las que no nos permiten podernos liberar en el instante que estemos haciendo la práctica. Bueno, esta es la práctica. Voy a dejar igual unas láminas con los puntos. Como para la práctica como tal de la meditación reflexiva. Y ya saben, esta va a ser una de las prácticas más importantes para poder realmente seguir con ese despertar interior. Y más adelante, por estas mismas charlas, vamos a ver la meditación de fondo, que es también muy buena, y lograrla practicar para poder como también tener esa conexión directa con los mundos superiores sería lo ideal. Bueno, entonces, de pronto hay alguna pregunta. Bueno, hay otra recomendación que se podría hacer, algunos lo aplican, es cuando se esté haciendo una reconstrucción de la escena, utilizar quizás el cuaderno, ¿cierto? Para anotar pues como todo de una forma más detallado, igual con un defecto en especial. No voy a hacer una reconstrucción de escena, sino voy a estudiar un defecto que es el que me quita mucha energía y sé que no me hace bien y quiero eliminarlo. Entonces puedo empezar en un cuaderno a sacarle los pros, los contras, y siempre llevando los pasos de la mano de su ser, o sea, haciendo un lugar tranquilo, las conjuraciones lo ideal, y la petición al ser interior. Ellos son los que realmente nos van a ayudar a saber sobre qué vamos a meditar. Internamente, en astral, en el mundo de los sueños, también a veces llegan y nos muestran una escena para que podamos estudiarla, y nos va a ayudar para salir de situaciones complicadas, o cuando estemos
en ciertos acontecimientos podamos tener como esa calma que es la que buscamos, saber combinar un estado interior apropiado con el evento exterior, que este también es el fin de esta conferencia, saber combinar esos estados, que vimos también la conferencia pasada, estados y eventos. Bueno, recuerden que estas conferencias son totalmente prácticas, cada quien puede empezar a irlas comprobando, cualquier duda estamos pues como para salir de las inquietudes en las que podamos como servir de apoyo. Los lunes y viernes estamos transmitiendo entonces 2 charlas sobre conocimiento interior. Esperamos que les esté sirviendo y que lo puedan llevar a la práctica. Bueno, por acá Alejandro Caicedo nos dice: buenas tardes, recomendaciones básicas para principiantes. Gracias. Recomendaciones. Bueno, realmente esta meditación se puede hacer en pues ahorita la persona que desee sacar el momentico puede hacerla. Si no se sabe el paso de las conjuraciones y eso, pues igual van a quedar en esta página, pero realmente cuando se quiere hacer algo se puede hacer, o sea, te conectas con tu ser, pides que te ayude a hacer una meditación reflexiva en el instante, buscas ese lugar tranquilo, ¿cierto? Y la idea es buscar esa conexión interior. Vas a estar como atento de ti mismo, de tus pensamientos, tus emociones, y vas a estar en constante autoobservación y desintegración. Se le pide a la madre, nosotros hablamos de Dios Padre como sabiduría y de Dios Madre como amor. El amor en nosotros, esa conciencia amorosa, esa madre divina particular de cada uno, es la encargada de desintegrarnos nuestros errores y por lo tanto de liberar nuestra conciencia. Entonces, en estado de meditación, cuando observamos un agregado psicológico, un yo, un defecto, una energía negativa dentro de uno, porque uno, si se autoobserva, empieza a verlos, le pide a ese ser, a su madre divina, que desintegre ese defecto. A medida que nosotros practicamos este proceso, vamos a liberar nuestra conciencia, que es la que nos va a permitir estar tranquilos, en paz, y vamos a ser más conscientes de muchas situaciones, de muchos estados, y vamos a saber también vivir en armonía a pesar de el vaivén de la vida. O sea, en la vida siempre van a haber, como había dicho anteriormente, muchas situaciones que si no ya sabemos llevar el estado interior ideal, nos puede llevar a escenas terribles, por decir una escena de celos, sí. Exacto. Cuando, por decir, no tenemos dominio del defecto de los celos y por alguna razón sucede algo con la pareja, ¿a qué nos puede llevar los celos? Entonces quiero estudiar este defecto de los celos, voy, busco el lugar tranquilo donde pueda hacer la práctica, hago la conjuración, me encomiendo a mi Dios que me ayuda a hacer esta meditación y debo de estar en una posición cómoda. Bueno, igual se me había pasado algo muy importante que es una partecita sobre la respiración para aquietar las emociones. Cuando estamos haciendo la práctica de la meditación, hay una parte donde debemos de relajar el cuerpo antes de pasar a la práctica, a la reconstrucción de la escena, ¿cierto? Y por decir, si tenemos las emociones muy alteradas, mediante respiraciones profundas de 1 o 2 minuticos, ayudamos a aquietarlas. Igual con los sonidos, cerramos los ojos y nos concentramos en los sonidos que hayan alrededor hasta poder llegar a nuestro sonido del corazón. Esto ayuda también a aquietar un poco la mente y a podernos concentrar. Y tratamos de sentir el cuerpo lo más relajado posible. Con cada respiración visualizamos que nuestro cuerpo se relaja, se ilumina, ¿cierto? Hay diferentes
técnicas para eso. De esto se hablaba en los temas de concentración y relajación. Esto, una vez el cuerpo bien relajado, ya podemos pasar por decir al defecto, ¿cierto? Al de los celos. ¿A qué me lleva ese efecto? Porque me siento dueña de esa persona, porque voy a ir encontrando mediante la reflexión raíces que ayudan a tener cambios radicales, que es lo que nosotros buscamos acá en este conocimiento. Entonces, esa fue la pregunta, ¿cierto?, que había pendiente. ¿Hay de pronto alguna otra? Claro. Otra pregunta. Bueno, acá un muchacho que dice que cuando él medita. Entonces, cuando yo practico la meditación y escucho al ser interior, ¿cómo estoy seguro de que es el ser interior y no mi mente? ¿Cómo diferenciar esas dos? Bueno, aquí pasa es la intuición. Todos los seres humanos tenemos a nuestro ser, a esa conciencia superior en nosotros. Nosotros, en el fondo, siempre debemos de tener en cuenta o sea, que tenemos esas fuerzas latentes, y hay algo que también desconocemos, pero es esa intuición, que hay algo que a veces uno sabe, pero la mente dice no, pero es que podría ser que no, ¿cierto? O sea, cada que nosotros nos conectemos con nuestro ser, seamos lo más sinceros posibles, y cuando nos digamos también algo, también a qué me quiere llevar eso que me está diciendo mi interior. Hablamos de los diferentes agregados psicológicos, que tenemos muchos defectos. Cómo eso que me acaba de surgir se desencadena, eso me ayuda a mi despertar interno, o quiere por otro lado ayudar a una determinada parte de mi ego. Entonces es bueno ahí tratar de conectarse con la intuición, confiar también mucho en uno mismo. O silenciar la mente también, cuando uno escucha esas voces en su interior, todavía Exacto. hay yoes que hay que eliminar. Esa práctica de silenciar la mente es esa misma meditación, en constante autoobservación. Cuando tenemos ese tercer ojo ahí despertando, va viendo los pensamientos, va viendo las emociones, y mediante nuestra Madre Divina debemos acudir a ella a desintegrarlos, hasta poder llegar como a ese silencio interior, que eso lo vamos a hablar más a fondo en el tema de la meditación y los jóvenes, que viene para más adelante. En el silencio escuchamos a nuestro ser. Exacto, sí. ¿Sí hay alguna Bueno, otra acá hay pregunta? otra pregunta, claro. Dice, ¿por qué cuando medito escucho mucho ruido? Bueno, todo lo que se escucha, no sé qué tipo de ruidos, a qué tipo de ruidos se refieren. Si son interiores del cuerpo, pueden servirte mucho para concentrarte. Como hablaba ahorita, una de las formas de aquietar la mente es sentir el latido del corazón, concentrarse en los sonidos que tengamos en el momento, ¿cierto? Hasta poder incluso escuchar el corazón. Entonces, sí, o sea, si son ruidos externos, igual, porque puede que el vecino justo le dio por martillar o algo por el estilo, pero si tratamos de utilizar todo a favor, podemos lograr realmente concentrarnos, y eliminando también lo que va surgiendo que no le gustan de las cosas que están sucediendo, porque igual de eso se trata, o sea, que nos volvamos así súper conscientes, serenos, y sepamos resolver las situaciones, que nos volvamos solucionadores de circunstancias que surgen, ¿cierto? ¿Hay alguna otra preguntita? Bueno, acá hay otra pregunta de Leo García. Dice, Uh-huh. había leído que para meditar tenés que sentirte con energía. Es decir, si tuviste relación sexual reciente, conviene meditar a los 2 días, ya que el cuerpo se recuperaría del desgaste de energía que tuviste en aquel momento. ¿Qué opinas de esto?
Pues eso, la meditación realmente ayuda en todo momento. Como dije ahorita, hay seres que viven en constante meditación y por ende mantienen en estados increíbles de conciencia, o sea, son súper calmados, equilibrados y realmente eso sería lo ideal. La meditación, la energía que realmente necesita es esa de la conciencia. Cuando queremos hacer esto, es impulsado por nuestra misma esencia, nuestra chispa está como, hey, quiero liberarme, o sea, quiere que la nutramos. Entonces, no creo que haya inconveniente realmente porque lo he experimentado. Me gusta mucho la práctica. La idea es que todos podamos desarrollar ese hábito que ayuda un montón para ese despertar interno, para potencializar nuestra conciencia y liberarla. Sí, ¿Listo? porque de todas formas cuando una persona toda sostiene relaciones sexuales, vive todavía viviendo la emoción del recuerdo. Todavía su Ujú. emoción está situada allá, entonces está interesante esa pregunta también. Igual es bueno, o sea, em, confiar en esa intuición Y vivir el y momento. vivir exacto el momento. Cada escena, cada situación de cada uno tiene una necesidad, ¿cierto? Entonces, cada quien debe mirar en qué momento es necesario sacar el espacio para esta práctica. 5 minutos, 10 minutos, como Bueno, eso también varía mucho. Hay personas que la pueden hacer de 20 minutos, varios. media hora, una hora. Eso varía mucho de acuerdo a la necesidad que tenga cada persona con esta práctica y el gusto. Lo ideal sería mínimo sacarlo 20 minuticos más o menos, ¿cierto? Diario, que podamos hacer esta práctica diario antes de acostarnos, ¿En qué lugar? reflexionar. Por decir, a mí en lo personal me gusta mucho en la noche cuando cierro el círculo mágico en la habitación, antes de acostarme, un ratico sacarlo para meditar sobre lo que me sucedió en el día, en qué escena de pronto tuve más desgaste y por qué. Entonces, ese espacio en la noche a mí me gusta porque puedo hacer como el recorderis bueno, y me sirve para que ya el otro día tenga como cierta fuercita y de pronto lo que me sucedió ayer con cierto evento lo pueda superar al día siguiente. Entonces, cada quien busca la forma en la que se sienta más cómodo y bueno, lo importante es hacerlo, ¿cierto? Así sean 10 minuticos, pero por algo se empieza y lo importante es hacerlo. Bueno, acá hay otra pregunta. Ujú. Porque cuando medito siento mi cuerpo vibrar. Pues puede suceder que en un estado de concentración buena puede haber un desdoblamiento, porque hay síntomas que se presentan, se han hablado en la práctica del desdoblamiento astral como cosquilleo en el cuerpo o que uno siente que se infla. Incluso el chamadhi también se logra con una buena concentración, que es lo que vamos a hablar más adelante sobre la meditación de fondo. Entonces es bueno estar concentrado, sintiendo todo el cuerpo, observando los pensamientos y las emociones y la conciencia y conectarnos mucho con nuestro ser. O sea, si estamos pendientes de nuestro ser interno, vamos a saber de pronto cómo manejar esa práctica, qué hacer y bueno, y cómo seguir este proceso bonito del despertar. Bien, acá hay otra Uh pregunta. -huh. ¿Por qué se me vienen visiones a mi mente como flachazos y después de eso empiezo a temblar? Bueno, Son yo también. ah, Pueden ser también yo psicológicos, porque recordemos sí, que en o la sea, conferencia anterior vimos como lo que era la concentración y la relajación, que para uno poder estar en un estado consciente hay que relajar el cuerpo físico y psíquico. bueno, sí, o sea, hay que mirar varias cosas.
porque si estamos en perfecta estamos desarrollando esa concentración, por un lado pueden estarse manifestando defectos, ¿cierto? Nuestros defectos en la mente pueden estar queriendo proyectar algo o recordando también del pasado algún acontecimiento. Hay momentos en los que sí intuitivamente se le podrían venir algunas imágenes, pero por eso hablo mucho de esa conexión con nuestro ser, con el ser individual de cada uno, ¿cierto? Perdón la redundancia, pero sí, o sea, hay que estar muy pendientes es del ser y bueno, y ser sinceros con uno mismo. Esto viene de mi defecto, de mi ego, de mis defectos, o mi ser de pronto mediante esa imagen o eso que alcanzo a percibir me está queriendo hacer reflexionar sobre algo, porque esto también es muy importante. El ser es el que nos asiste en esa práctica. Y si por alguna razón nos acordamos de algo en especial, porque en lo personal me ha pasado que justo en estado así reflexivo se me viene una imagen y en esa imagen veo ciertos agregados psicológicos que se me manifiestan y medito sobre ella para liberar esa conciencia que está ahí atrapada. Entonces hay que tratar de conectarnos con nuestro ser para saber qué es. Listo. Bueno, agradezco que hayan estado participando, que nos hayan visto. Ya saben que los lunes y viernes seguimos con estas charlas de autoconocimiento. Son totalmente gratuitas, son muy prácticas. La idea es que cada uno ojalá esté experimentando y viviendo este proceso del despertar. Cualquier duda saben que estamos para servir. Listo. Saludos a todos, muchas gracias. ¿Listo?